en el año 1940, con los soportes de información utilizados, se da la era de la industria de los libros, pues los soportes de información encontrados en la época moderna han sido en papel, y gracias a las técnicas de impresión de Gutenberg, hizo que para el año 1940 el libro diera un paso a su entrada en la industria. También tenemos las técnicas de impresión de Gutenberg. Estas consistieron en realizar la imprenta con caracteres que formaban el abecedario de manera completa y perfecta, y esta nueva imprenta muy pronto se difundió por toda Europa. Maneras de almacenamiento en la edad moderna. La necesidad de almacenamiento en la edad moderna aumentó, ya que los métodos de los siglos anteriores se volvían un poco lentos. El almacenamiento de los libros ya no era rentable debido a la madera, esta se deterioraba, por lo que se optó en transformarla. Para los distintos autores y bibliotecas que almacenaban la información en la edad moderna, era muy costoso el estar invirtiendo en materia prima, la cual tal vez en unos 10 años se iba deteriorando y deteriorando. Otro motivo es el que pensaban que en este momento eran las primeras décadas de la imprenta, una máquina para la impresión de textos y publicaciones que facilitaba de manera rápida y eficaz la edición de cientos de libros, tal como nos dice el autor Ballarín. La imprenta fue una invención industrial. Poco a poco se extendió por toda Europa e Italia, siendo el país que producía más libros. Italia, siendo una de las potencias exponentes en la fabricación de libros, la imprenta le cayó, por así decirlo, como anillo al dedo. Se puede decir con certeza que estos aspectos fueron el motivo por el que en la edad moderna se llevaron bastantes cambios en cuanto a bibliotecología se habla, incluso la catalogación, la manera en la que se veía la catalogación, la manera en la que se accedía a la información. Como nos menciona el autor Rodríguez Parada, a partir del siglo XVI se produce un cambio sustancial al nacer el concepto de acceso a múltiple información. Al nacer este concepto, se organizaba la información con un tipo de ciclo de vida. Para cada tipo, tenía que incluir procesos de generación, recolección, organización y almacenamiento. Todo esto favoreció a un cambio para el almacenamiento. Este no se podía pasar por alto, ya que al entrar a la imprenta, comenzar a generar millones y millones de copias de libros, se utilizaban los centros de almacenamiento tipográfico para almacenar, como dije anteriormente, los miles de textos que generaba la imprenta. También, este método aseguraba la conservación de los mismos, como nos dice el autor Bouza en su texto. La edad moderna europea hizo posible ambas cosas, es decir, la mejor conservación de los textos por medio del nuevo método de la reproducción tipográfica, el surgimiento de una auténtica república de letras, en las que iban encontrando lugar duradero sus autores. Esto generó que el almacenamiento reviviera, por así decirlo. De esta manera, el almacenamiento de información físico alargaba la vida de los textos, y esto, sumado al tipo de catalogación de la época, lograba una solidificación del sistema de almacenamiento bibliotecario que todos conocemos, evadiendo así, como se mencionó anteriormente, el problema del deterioro de materiales, tales como la madera, e incluso facilitando el trabajo de acopiar los millares de textos que generaba la imprenta. Ahora, hablando un poco más de la tipografía, esta almacenaba los catálogos en estanterías ligeras que cumplían las necesidades básicas, pero más allá de que la tipografía cumplía las necesidades básicas, era un sistema complejo más de lo que se cree, ya que lo que importaba en sí era proteger la información que contenían los catálogos y que ésta, con el paso de los años, permaneciera intacta. Volviendo a la cita del autor Bouza, que hizo en su texto, la reproducción tipográfica le daba confianza a los autores de poder seguir haciendo cantidad de libros sin preocuparse por tener que invertir en materia prima y tener que invertir en mano de obra para poder fabricar más libros. Esto generando que esté satisfecho tanto lo que era el autor como la persona que buscaba el dotarse de información nueva. Desde el punto de vista de la persona que buscaba el acceso a la información, este mecanismo le facilitaba la recuperación de información o incluso
el ver nuevos datos almacenados por medio de la tipografía que le brindaba la disponibilidad. Bibliotecas eclesiásticas. Las bibliotecas de la Iglesia jugaban un papel muy importante, esto debido a, como nos menciona Mateo 2002, se conformaron a lo largo de la época moderna no solo como atalayas simbólicas de la fe, también se trazaron como proyectos de disciplinamiento a través de las lecturas. Las bibliotecas tomaron esta posición debido a que por la implementación de la imprenta, la Iglesia empieza a generar una orden donde se decía que se permitía leer y qué tener en las bibliotecas. Biblioteca del Vaticano. Tiene una gran importancia a nivel catalográfico debido a que esta posee una gran cantidad de documentos de diversos temas y que con el pasar del tiempo se han cargado a lo largo de la sociedad moderna y mejorando el índice. Esta biblioteca, como nos menciona la NIC, está compuesta de dos secciones principales, impresos y manuscritos, fundada por Sixto IV en 1475. Su sistema de catalogación se fue desarrollando de diversas maneras. Los catálogos de las colecciones lo desarrollaron diferentes personas y donde la mayoría no posee un índice onomástico y toponímico. La Biblioteca Real de Madrid. Esta biblioteca fue creada desde la llegada de Felipe V a la culminación de 1711. Y como nos menciona la Biblioteca Nacional de España 2022, los libros impresos debían tener al menos uno de la historia española. Esta biblioteca se fue diseñando para representar una gran gama de conocimientos y temas para el interés público y del rey. Como nos menciona el Patrimonio Nacional 2022, la Real Biblioteca refleja un afán por reproducir un gabinete de bellas artes que recogiese diferentes colecciones, no solo bibliográficas. Museo Británico de Londres. Fue fundado en 1753 debido a que, como se menciona en el Museo Británico 2022, una ley del Parlamento creó el primer museo público nacional gratuito del mundo, que abrió sus puertas a todas las personas estudiosas y curiosas. Esta ley se dio para que todas las colecciones pudieran estar al ojo público. Este museo comenzó sus colecciones con una donación de Sir Hans. Como nos menciona el Museo Británico, se obtuvieron de su colección 80.000 objetos singulares, más de 40.000 documentos y además una colección muy grande de monedas y medallas. Aquí es donde se da el primer catálogo impreso en 1787. Bueno, Library Company of Philadelphia. Esta biblioteca fue creada por Benjamin Franklin en 1731, cumpliendo una misión de poderles brindar a personas de bajo nivel económico la posibilidad de leer. En 1731, como nos menciona The Library Company 2021, Franklin convenció a los miembros de junta para reunir sus recursos y comprar una colección de libros que nadie podría haber adquirido individualmente. La colección empezó con libros que los mismos fundadores pusieron de sus bibliotecas privadas, dejando una colección religiosa, educativa, política, filosófica y de negocios. El sistema catalográfico de esta biblioteca lo llevó a cabo Franklin, siendo el primer sistema catalográfico de Estados Unidos. Continuando con aquellas personas que fueron de gran importancia para la catalogación en la Edad Moderna, comenzamos con Pedro García o García de Loaiza y Girón Pedro. Fue un gran hombre de cultura, pues además de haber estudiado filosofía y teología en Alcalá, fue un gran aficionado de la lectura, contando así con una biblioteca personal que contaba con más de 3.000 volúmenes y siendo valorada en 20.000 ducados. Uno de sus aportes a la catalogación fue su obra titulada Collectio Conciliorum Hispanica. Tenemos también a Gabriel Naudé, quien después de convertirse en bibliotecario para el cardenal de Bacni, ayudó al cardenal Mazarino a comprar más de 40.000 volúmenes para la biblioteca que él había creado. Un dato curioso es que esta biblioteca fue la base para la actual biblioteca Mazarino. Además de eso, redactó una obra titulada Ad Rito de Saint Bibliothèque en 1627, convirtiéndose esta en el primer manual de biblioteconomía francés y mundial. Otro personaje importante fue Jean-Baptiste Monsieur, el cual fue el encargado de iniciar un inventario histórico de muchos archivos, incluyendo un análisis resumido de un total de 531 volúmenes. Con su trabajo como bibliotecario logró reunir más de 8.000 volúmenes para el año 1802, creando también un catálogo titulado de forma literal al español
como instrucción para proceder a la elaboración del catálogo de cada una de las bibliotecas en las que los directorios han tenido o deberán colocar en breve los sellos. Este catálogo fue desechado en 1796, pero se siguió utilizando hasta 1831. Mencionando también a Benito Arias Montano, o también conocido como Arias Montano, el cual fue un hebraísta, biblista, supervisor de la Biblia políglota de Amberes y un humanista destacado de la Contrarreforma. Tuvo mucho talento en la poesía y gracias a ese talento escribió varios poemas de corte horacianos. Años después de haber vivido en Países Bajos, regresó a España y gracias a su trabajo como bibliotecario, elaboró una lista de manuscritos que superaron los 4.000. Inventariando también los libros que se encontraban impresos. También viajó por Italia y España para comprarle libros a los herederos de Sebastián Fox Morcillo. Por último, pero no menos importante, está también José Martínez Espinosa, o mejor conocido como Fray José de Sigüenza, el cual se licenció en arte y en el área de teología, al igual que Pedro García. Tiempo después de que tomó la decisión de marcharse hacia el monasterio segoviano de Santa María del Parral en 1567, se convirtió en un catedrático de la Universidad de Sigüenza, al mismo tiempo que se volvió prior del monasterio del Parral. Además, otro tiempo después pasó a ser el rector, bibliotecario y catedrático de Sagradas Escrituras. Algunas de sus obras importantes fueron Historia del Escorial e Instrucción de Maestros y Escuela de Novicios. El sistema implementado, como lo menciona en Jarque, 1994, es que primero se pondrá en uno de los ángulos superiores de las cédulas el número de volúmenes de que consta la obra, entre paréntesis, y enseguida el idioma o idiomas en que está escrito, y en el otro lado la materia que trata. Cuando se halle en la obra el autor expreso, se empezará la cédula por el apellido del autor y el nombre del bautismo enseguida, entre paréntesis expresando su dignidad, luego el título de la obra con claridad y concisión. Reglas de catalogación de España creadas por Pedro García. Estas reglas comenzaron a crearse debido a que, según como nos menciona en Jarque, 1994, él requería tener un índice detallado de los documentos y diversos objetos que se tenían en la biblioteca, y que hasta ese momento solo una parte de los documentos la presentaba. Todos los libros no se encontraban documentados por la poca presencia de bibliotecarios. El sistema que tenían hasta el momento era vigilar que los visitantes no se llevaran los documentos y a la vez no se dañara el material de estos mismos. Cuando se comenzó a escribir las reglas catalográficas, uno de los primeros acuerdos es que el bibliotecólogo principal debía de procurar que los libros nuevos se escribieran en los índices y catálogos de ellos. Los estudiantes pongan la nota o el número que les conviniere y se colocaran en el lugar correspondiente. Aquí se empieza a mostrar los primeros signos de catálogos. Estos mismos eran un libro donde se debía escribir cada cédula del libro que se encontrara dentro de la misma biblioteca. De esta manera, el rey de España tenía presentes los diversos documentos que tenía. Sistema de catalogación de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin era un amante de la biblioteca, siendo el proyecto que más le interesó, dedicándole así la mayoría del tiempo. Su sistema de catalogación comenzó cuando, según lo menciona la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras de 2013, porque en el momento solo tenían una lista incompleta y desactualizada de los libros que se extendía solo de los que entraban en 1735. Y es así, y como de esta manera Benjamin Franklin empezó a confeccionar el catálogo. En 1741, Franklin termina el catálogo, siendo un catálogo de títulos, donde la mayoría de las obras, además de dar el título completo, especifica también datos detallados de publicación, lo que era poco usual para la época. El catálogo de Benjamin Franklin se convierte en el primero en Estados Unidos y también siendo de inspiración a muchos otros que se fueron desarrollando en la joven nación anglosajona. Código catalográfico francés. El código francés fue una inspiración para la creación de muchos otros códigos.
entre ellos el de Pedro García. El Código francés es una obra mítica en la historia de la catalogación y primeras reglas de catalogación conocidas en el mundo. Este sistema de descripción bibliográfica tuvo que ser realizado de manera rápida por Jean-Baptiste Monsieur, ante la gran cantidad de libros y manuscritos que desvivieron en el estado de Francia. A la vista de que estas fichas debían de transcribirse en un libro que serviría de catálogo, este permanecería en la biblioteca depositaria de las obras, tanto que las fichas debían ser enviadas al Baruch de Bibliographie en París, responsable de la obra final. El señor Messier tuvo que desarrollar junto con otros bibliotecólogos un sistema que les permitiera catalogar todos los documentos y objetos que iban ingresando a la biblioteca. Como lo menciona Frias 1995, estas nuevas instrucciones eran muy detalladas, con precisiones sobre las descripciones, las procedencias y la organización alfabética, y estaban destinadas a garantizar la uniformidad de la catalogación en las nuevas colecciones nacionales. La catalogación utilizada en la Edad Moderna. El sistema de catalogación que se utilizó en la Edad Moderna fue el que sentó las bases para la catalogación actual, algo no muy complejo, más de lo que nos podemos imaginar. Lograba su objetivo de ordenar documentos de manera que al usuario se le facilite la búsqueda de la información, como ya había mencionado anteriormente. Y no solo eso, sino generando una administración efectiva, eficiente y sacando su máximo provecho. Y más aún si se trataba de la época moderna, de la Edad Moderna. El autor González de la Rosa, que fue citado por los autores Chinchay y Suárez, nos dicen al respecto que en la Edad Moderna los libros se catalogaban en el orden que hoy tienen los estantes, reservándose a hacer las clasificaciones por materias mediante las papeletas cuando se impriman los catálogos. Término automatizado no era muy conocido, más en el caso de los catálogos públicos, que como dije anteriormente, no tan alejados de la actualidad, eran ordenados por orden de clasificación. Como ya había venido mencionando anteriormente, con el mismo fin que ha tenido desde hace miles de años, en la época moderna se buscaba el orden de los catálogos en un punto de vista donde el usuario lo pueda localizar y lo vea de una manera ordenada, accediendo a la información de una manera sencilla, algo similar a lo que vemos actualmente. Según el autor Rodríguez Parada, la manera en que se catalogaba era la siguiente. En 1548 se presenta un sistema de clasificación alfabética con 21 encabezamientos de materia, bajo los que se ordenan las obras recopiladas en el primer volumen. Además, sugiere utilizar su obra como catálogo de biblioteca. Para ello, habría que añadir las asignaturas topográficas y el precio de los libros. Este tema, si podemos observar, incluso va muy de la mano con el frente, tema que mencioné anteriormente, ya que este sistema se debe a que la imprenta generaba más textos de los que se podían hacer con una mano de obra de una persona física. Conforme surgió esta ventaja, tenía que surgir también la necesidad de una catalogación no tan compleja en búsqueda de la copia de los libros o de los catálogos. La persona que catalogaba y acomodaba los catálogos colocaba ordenadamente, por así decirlo, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de una manera ordenada para que pueda estar a nivel de la vista, para ser consultados fácilmente por cualquier persona que necesite acceder a ese tipo de información. Por esta razón, a los años posteriores al 1500, las bibliotecas eran extensas y grandes, ya que almacenaban mucha información y de una manera ordenada las personas podían acceder a ella sin necesidad de hacer compleja la catalogación. Bueno, aunque en efecto el catalogador no era el que ponía su trabajo, ya que en ese entonces
no existían tantas normas. El autor Herrera García nos relata en su texto el aporte documental proceder a su instrumentalización mediante su catalogación, su ordenación cronológica y la composición de un índice alfabético de nombres propios. Esto haciendo alusión a que en la época de 1492 a 1798 la ordenación cronológica de los libros era esencial para lograr un precepto en los distintos millares de catálogos que se acopiaban diariamente, por así decirlo. Si bien no he mencionado que las bibliotecas, la mayoría de las bibliotecas estaban en los monasterios, por lo que tenían a una persona catalogando diariamente y ordenando los catálogos, libros y textos que llegaban, haciendo posible miles de ventajas para las personas en la época moderna.